Saludos cordiales, queridos alumnos del tercero segunda de Psicología, la materia Experiencias y Prácticas Profesionales 1. En esta quinta clase virtual hablaremos sobre los instrumentos psicométricos en el proceso de evaluación. Como objetivos académicos tenemos la de analizar la función de los instrumentos psicométricos en el proceso de evaluación, así como comprender los criterios de aplicación de los instrumentos psicométricos y aprender la correcta utilización de los autorregistros y autoinformes. Cuando hacemos un proceso de evaluación, el psicólogo tiene que realizar una recopilación de datos e integrar todo esto, principalmente hacer una combinación entre lo que es la entrevista psicológica y la aplicación de los instrumentos psicométricos. La selección de los instrumentos psicométricos se realiza de acuerdo al objetivo de la evaluación. Puede ser con fines diagnósticos, de orientación o de selección. En nuestro caso será la de diagnóstico. Los instrumentos de evaluación psicológica miden las variables psicológicas a través de procedimientos diseñados para obtener una muestra del comportamiento. O sea, específicamente tengo que saber qué es lo que quiero medir del sujeto. Hablamos específicamente ahora de lo que son los autoinformes, que han sido construidos para facilitar de una forma rápida información suplementaria a la recogida de datos a través de la entrevista, preferentemente luego de la entrevista inicial. El autoinforme puede ser considerado como la más amplia categoría metódica en evaluación psicológica. También garantiza un instrumento científico que tiene que tener algunos criterios para poder utilizarlos. Fernández Ballesteros define el autoinforme como un mensaje verbal que un sujeto emite sobre cualquier tipo de manifestación propia. ¿Qué incluye estos? Los test psicométricos, ¿verdad? Ya que supone un informe verbal sobre la conducta y se consideran tipificados o cuantificados por estar construidos a través de procedimientos psicométricos con una rigurosidad científica. Agrupa a los autoinformes en base a la clase de variables que miden. ¿Qué tipo de variables quiero medir de mi paciente? Es lo que yo me tengo que preguntar y de acuerdo a eso elijo el instrumento psicométrico a ser utilizado. Por ejemplo, puedo necesitar saber los rasgos, dimensiones o factores de personalidad de mi paciente. Entonces aplico lo que se llama, por ejemplo, el test de MMPI o el test de millón de personalidad. Puede ser también estados, ansiedad de rasgos o estados, puede ser también trastornos, repertorios clínicos conductuales que informan sobre la conducta motora, cognitiva y fisiológica. También repertorios y procesos y estructuras cognitivas, que se trata de autoinformes sobre creencias, que es lo que cree, piensa el sujeto, atribuciones, automensajes o las autoverbalizaciones, que es lo que yo me digo a mí misma cuando tengo un problema. Las autoinstrucciones que se da al sujeto frente a la situación problema en la que se encuentra. En cuanto a la labor del psicólogo, en primer lugar tenemos que saber elegir la mejor prueba o instrumento psicométrico a utilizar de acuerdo a su grado de confiabilidad y validez. O sea que tiene que tener aproximadamente con 0,60 en cuanto a su índice de confiabilidad y validez. Ya significa que un test puede ser utilizado con todas las garantías de que el resultado va a ser algo correcto. También tenemos que saber
la aplicación de una prueba y su correcta utilización. Es decir, ¿cuál es el objetivo del test? ¿A qué edad o qué grupo etario puedo aplicar el test? El tiempo de aplicación y las herramientas, ya sea lápiz, borrador, bolígrafo, planillas. Todo esto tengo que tener en perfectas condiciones para su aplicación. También tengo que explicarle al sujeto cuál es el objetivo de estar utilizando estos test y qué es lo que quiero lograr. También conocer las principales unidades de medida y la interpretación de los resultados. La interpretación de los resultados tiene que basarse en los resultados del test y esto tengo que contrastarlo con la historia biográfica del paciente. También tener en cuenta las cuestiones éticas de sigilo, ¿verdad? Y de comprometerme con el paciente de que el resultado de los test no va a ser divulgado y solamente va a ser un instrumento que nosotros vamos a utilizar. Es decir, tampoco se le entrega al paciente el test psicométrico que nosotros apliquemos. Esto queda con nosotros para realizar un proceso de evaluación. Y cuando hablamos de medidas de autoinformes, con sus ejemplos podemos hablar, por ejemplo, del test de depresión de Beck, Hamilton o Sunk, test de ansiedad de Beck, de Hamilton también, test del árbol, test de HTP, que son test proyectivos, los inventarios y las escalas de valoración. Ahora, hablemos del autorregistro. Es una herramienta para registrar la conducta o determinados parámetros de la misma con el fin de facilitar la evaluación. Puede facilitar una medida precisa y continua de la evolución del problema, permitiendo al terapeuta adecuarlos según la necesidad de la variable a ser utilizada o evaluada. ¿Sobre qué se informa? Sobre conductas motoras, por ejemplo, cuántos cigarrillos consume una persona en una unidad de tiempo, respuestas fisiológicas, por ejemplo, si tiene taquicardia, pensamientos o cogniciones, si tiene ideas de suicidio o cualquier pensamiento que tenga o creencias, inferencias, experiencia subjetiva con relación a determinados actos o comportamientos, por ejemplo, si cree que está fumando demasiado o cree que es normal lo que está haciendo. Las emociones, por ejemplo, si se siente alegre o triste o angustiado o con ira. Entonces vamos registrando en el autoinforme. ¿En qué momento se utiliza? En la fase de evaluación descriptiva, es decir, cuando nos vamos tomando los datos sin que haya una inferencia nuestra. Al finalizar la misma, durante el seguimiento, la evaluación del progreso durante la aplicación de la terapia y los registros diarios de las actividades. El empleo del autorregistro es útil, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Para tomar en cuenta la frecuencia con que tiene lugar determinadas conductas problema y las condiciones relacionadas a las conductas problema. Y aquí tenemos el ejemplo. Se prepara, es decir, nosotros confeccionamos esta hoja de registro diario de acuerdo a la problemática del paciente. Y es así. La fecha, hora, duración, la situación desencadenante, la intensidad, las autoverbalizaciones, la emoción. Vemos aquí un autorregistro de una persona cuya emoción básica es la rabia y la tristeza, ¿verdad? Su registro, el 12 del 6 del 2020 a las 10 horas, ¿verdad? ¿Cuál es la situación desencadenante? Cuando llega mi jefa, me reclama por mi trabajo. La intensidad de la emoción es 8. En una escala del 0 al 10. Las autoverbalizaciones, ¿qué es lo que ella se dice en ese momento? Tengo ganas de renunciar, ella es la que no sabe hacer el trabajo, no entiende nada. ¿Qué emoción le produce eso? Rabia y tristeza. Su otro autorregistro, el 13 al día siguiente,
del 6 del 2020 a las 22 horas. ¿Qué pasa? Encontré mi ropa en el placar de mi hermana. La intensidad, 6. Es un poco más bajo. ¿Qué fue lo que se dijo ella para que le dé ese nivel de rabia? No me respeta, no es de ella, es mío. Quiero vivir sola. ¿Qué emoción le produce eso? Le produce rabia. De esta manera nos vamos confeccionando el autorregistro. Puede ser también en un caso de depresión, en donde la persona, su emoción básica sea la tristeza. Entonces nosotros queremos saber en qué momentos del día se siente más triste. Y entonces le pedimos que elabore su autorregistro de acuerdo a los factores que desencadenan esa tristeza. Esto sirve para que el psicólogo sepa de una forma más objetiva cuáles son las emociones, las situaciones desencadenantes, las autoverbalizaciones del paciente con respecto a su problema y también para un autoconocimiento del paciente. Al hacer este registro, el paciente ya se está dando cuenta de los problemas que tiene, de las emociones que tiene y de los factores que desencadenan en ella dichas emociones. Entonces es uno de los instrumentos básicos que podemos utilizar. Estos conceptos de las herramientas o instrumentos psicométricos que se utilizan en el proceso de evaluación lo vamos a profundizar en el material de Rocío Fernández Ballesteros y como trabajo práctico vamos a realizar la hoja de registro diario. Entonces, muchas gracias por la atención y seguiremos con estas clases virtuales y acrecentando cada día más nuestro conocimiento. Gracias.